Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno. Bueno, es una relación también muy plegada, muy, no diré sumisa, pero como que mejor no meterse, es como omitir la cuestión, tanto la cuestión de Malvinas, que se cuida de reiterar año tras año, pero con una formalidad total, como el tema del comercio y el tema de la inserción de los comerciantes y de la banca inglesa. Ahí no hay ninguna actitud nacionalista o de preservación de lo nacional, de modo que se configuran grandes extensiones de propietarios ingleses y son bien vistos en la sociedad y están muy cómodos en esa situación, aunque resientan la crueldad y las persecuciones. Francia no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. Los ciudadanos franceses no estaban exentos de hacer el servicio militar como los británicos. Rosas, además, había encarcelado a varios franceses acusados de espionaje. Se produce un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires a fines de marzo de 1838. El bloqueo se mantuvo por 2 años, generando una obligada política proteccionista más allá de la ley de aduanas. El bloqueo produjo ciertas grietas en el bloque de poder. Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaron contra Rosas ante la caída de los precios de la carne y las dificultades provocadas por el cerco francés al puerto. Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Lavalle, con el apoyo francés, invadió Entre Ríos y Santa Fe, pero fracasó en su intento de tomar Buenos Aires por carecer de los apoyos necesarios y debió marchar hacia el norte. Rosas hacía absolutamente lo que a él le parecía y su método de gobierno, que era disciplinar a la sociedad mediante el terror, incluía a los propios hacendados, ¿no? Incluía a gente muy directamente vinculada con él, que inclusive ocupaba funciones de gobierno, como Nicolás Anchorena, que se decía que en el año 40, el año trágico, estaba encerrado en su casa porque no estaba muy seguro si él estaba del lado de los vencedores o de los vencidos, y si no le iba a tocar a él también la degollina, ¿no? En octubre de 1840, finalmente por Tratado Macó-Arana, Francia pone fin al bloqueo. El gobierno de Buenos Aires se comprometió a indemnizar a los ciudadanos franceses. Les otorgó los mismos derechos que a los ingleses y decretó una amnistía. Concluido el conflicto con Francia, Rosas limitó la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, bloqueó el puerto de Montevideo y ayudó a Oribe a invadir el Uruguay y a sitiar la capital en 1843. Rosas mantuvo y potenció las relaciones económicas con el Reino Unido, aún en aquellos momentos en los cuales las circunstancias políticas le llevaron a aparecer en una posición de oposición al Reino Unido, como en el caso de los 2 bloqueos, en lo que me parece una lectura inequívoca de un comportamiento de larga duración de la burguesía argentina, empezando por la porteño-bonaerense, esto es la de no ceder ni un ápice del control de los medios de producción al capital extranjero, cederle el campo de la comercialización y no ceder tampoco un ápice en cuanto a la soberanía política. Me parece que esta es una de las claves que ayuda a entender la dinámica que tiene el largo periodo del rosismo y particularmente su estrecha conexión con los grandes capitalistas británicos. En 1848, en Francia, Austria, el norte de Italia y algunos estados alemanes, un descontento generalizado moviliza a la pequeña burguesía, el joven proletariado y a la intelectualidad en una insurrección de vastos alcances, con resultados distintos. En Alemania, la revolución es controlada. En Francia, cae la monarquía constitucional y surge la Segunda República Francesa. En 1845 el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. El objetivo común de ambas potencias era imponer la libre navegación de los ríos y poder comerciar sin trabas. A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mansilla y sus fuerzas en la vuelta de Obligado,
una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. El bloqueo no solo afectaba los intereses de los extranjeros, también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, quien gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841. Entre Ríos y los pueblos del litoral tenían puertos con los cuales podrían comerciar directamente con Buenos Aires, y no lo hacían, no les estaba permitido. Y eso fue un derecho que Rosas defendió, como había defendido también Rivadavia. Se portó ahí como un verdadero unitario, aunque él hablara de federalismo, y se opuso terminantemente a la libre navegación de los ríos. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares, pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos. Por otra parte, durante este periodo se restringe el sacrificio de animales, de manera que al finalizar los bloqueos, las estancias se encuentran con su ganado multiplicado y listo para ser exportado. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación en la seguridad de que no le sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era en esencia económico. Entre Ríos venía reclamando la libre navegación de los ríos, necesaria para el florecimiento de su economía, lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Armado de alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentar al gobierno bonaerense. No ha habido, como algunos dicen, traición en ese caso de Urquiza hacia Rosas, porque se trataba de una alianza. Y cuando un aliado tiene un motivo concreto para terminar con esa alianza, puede separarse efectivamente. Y el motivo concreto que tenía Urquiza era la oposición de Rosas a la organización del país, que Rosas siempre lo manifestó. Además, entre Urquiza y Rosas solo había una vinculación política. Los dos tenían la misma jerarquía de gobernador de una provincia. Rosas parecía no darle demasiada importancia a los preparativos militares de la oposición. Así lo cuenta Lucio B. Mansilla en una de sus coserí. Cada coserí que cuenta en realidad una pequeña anécdota que él recuerda. La más notoria, la más conocida, son los 7 platos de arroz con leche. Como el día anterior a Caseros, el que viene de Europa siendo un muchachón, va a visitar a su tío para que le dé la bendición. Urquiza está avanzando sobre Buenos Aires y Rosas le lee minuciosamente durante horas todo su mensaje a la legislatura, intercalando con las entradas de Manuelita, que le trae platos de arroz con leche, que son 7 platos de arroz con leche. Con el tío, es una maravilla, una maravilla. Es nada menos que sobrino de Rosas. Todo su primer movimiento sobre el 50, Caseros, etc., es como atenuar, como alguien que en el 55 hubiera sido sobrino de Perón. No era el momento oportuno para ser sobrino de Perón, pero a lo largo del resto del siglo, reivindicación de ser sobrino de Perón, reivindicar allá por 1898 la figura de Rosas, con toda su clase como contexto, ni te cuento. Además, hijo de la hermana más amada, que era la belleza de la Federación, su madre. Urquiza alistó a sus hombres en el Ejército Grande y avanzó sobre Buenos Aires, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Vencido, el gobernador de Buenos Aires se embarcó en un buque de guerra hacia Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte.
En Francia, la Segunda República fue derribada en 1851 por un golpe de Estado encabezado por su propio presidente, Luis Napoleón Bonaparte. El Segundo Imperio coincidió con una época de gran expansión económica e industrial. En una primera etapa, la política desarrollada por Napoleón III se caracterizó por su autoritarismo y contó con el apoyo de sectores conservadores y de la alta burguesía, a la que garantizaba un marco de orden para sus emprendimientos. Hacia 1860, aunque el régimen se liberalizó, el descontento de los sectores obreros y de la pequeña burguesía no se apaciguó. En política exterior, los afanes imperialistas de Napoleón III repercutieron en el gobierno de la República Mexicana, encabezado por Benito Juárez. La fracasada aventura imperial en México y la derrota francesa frente a Prusia minaron las bases del régimen y provocaron la gran revuelta popular conocida como la Comuna de París de 1871, que terminaría con una dura represión sobre los trabajadores franceses. La figura de Rosas había dividido al país. Por aquel entonces, se era rosista o antirrosista. Al día siguiente de la caída, todos descubrieron que siempre habían sido antirrosistas. Está esa famosa anécdota de Lucio Mansilla, ¿no? Que era un niño, era hijo de la hermana de Rosas y del general Mansilla, y decía que él no podía entender cómo todos esos señores que hasta el día anterior eran tan entusiastas de su tío, ¿no? Ahora todos hablaban mal de él, ¿no? Y fue efectivamente lo que pasó, porque en realidad el núcleo del unitarismo antirrosista porteño se construyó rápidamente sobre los mismos nombres que hasta ese momento habían sido rosistas. Urquiza era visto con recelo desde Buenos Aires. Se trataba, por cierto, de un representante del interior que, para colmo, osaba entrar a la ciudad con la divisa Punzó. A su llegada, Urquiza buscó aliados políticos, pero las cosas habían cambiado. Rosistas y antirrosistas de Buenos Aires cambiaron de colores y se unieron para asegurar la unidad bonaerense frente a los avances del interior. Urquiza nombra a Vicente López y Planes como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Convoca además a los gobernadores de las provincias a firmar un acuerdo en San Nicolás el 31 de mayo de 1852 con el objetivo de lograr un consenso que permita la sanción de una nueva y definitiva constitución. El nuevo intento integrador tenía bases en el liberalismo económico. Se dicta la libre navegación de los ríos y la supresión de las aduanas interiores. Además, se designa al general Urquiza como director provisional de la Confederación Argentina, asignándole algunas facultades extraordinarias, como el mando de las fuerzas militares y el control de todas las rentas. Tiene durante entonces todo este periodo, este gran conflicto, que es el problema de qué pasa, quién cobra los impuestos. Buenos Aires, que quiere quedarse con la aduana, las provincias que quieren quedarse con sus propios impuestos al comercio, situación que se mantiene hasta 1853. Es la actitud muy, yo diría, patriótica de Urquiza en el Acuerdo de San Nicolás, que hace que las provincias renuncien al impuesto a las alcabalas. ¿Qué es lo que había pasado en la Constitución Unitaria en 1825? La Constitución Unitaria realmente le quita el ingreso a la aduana de Buenos Aires y los impuestos a la importación a las provincias. Por eso Buenos Aires es muy resistida. Pero no podía haber unión nacional, unión del país, si no se le daba al gobierno nacional fuentes de ingresos. Mientras Buenos Aires continúa con la aduana de Buenos Aires y las provincias con los impuestos internos, los impuestos al comercio interno, perdón, esto era absolutamente imposible. Y esto arregla el artículo 4 del Acuerdo de San Nicolás. El acuerdo convoca a un Congreso General Constituyente. La legislatura bonaerense rechazó el acuerdo tras largos debates parlamentarios. La convocatoria al Congreso Constituyente, al que debían concurrir 2 representantes por cada provincia, sin tener en cuenta la proporción poblacional, colmó la paciencia de los porteños, que rechazaron de plano el acuerdo. Los porteños, viendo amenazados sus privilegios, cierran filas y forman el Partido Liberal. Aprovechando la ausencia de Urquiza, que asistía en Santa Fe a la inauguración del Congreso Constituyente, el 11 de septiembre de 1853, estalla una revolución en Buenos Aires.
El movimiento reclama la renuncia del gobierno y la nulidad del Acuerdo de San Nicolás, al tiempo que proclama como gobernador al jefe del movimiento, Valentín Alsina. Pero casi simultáneamente tropas federales que respondían a los intereses del litoral sitian Buenos Aires exigiendo el cumplimiento del acuerdo. El Congreso Constituyente finalmente pudo reunirse sin contar con la presencia porteña. Las bases de Alberdi y el modelo de constitución de Estados Unidos sirvieron como puntos de partida en la redacción del texto final. La Constitución consagra el sistema republicano, representativo y federal de gobierno. Sus páginas defienden las libertades individuales, crean un gobierno fuerte y garantizan la libre navegación de los ríos y la distribución de las rentas nacionales. Promulgada la Constitución Nacional, las clases dirigentes porteñas no pierden el tiempo y dictan otra Carta Magna para Buenos Aires. El texto evidencia un mayor distanciamiento de la Confederación, declarando la autonomía y la conformación de Buenos Aires como Estado independiente. Aparece lo que se llama el Partido de la Libertad en la ciudad de Buenos Aires, o a veces se llama también el Partido Liberal. Y ese partido, al principio, tiene dos componentes. El primer componente, y el líder es Bartolomé Mitre, cree en el Estado Nacional, en la necesidad de establecer el Estado Nacional. Por otra parte, hay otra facción, el líder es Adolfo Alsina, y esta facción cree mucho menos en la importancia y la necesidad de crear un Estado nacional, pone su énfasis sobre el desarrollo de la provincia de Buenos Aires y por eso se llama el Partido Autonomista. La secesión era un hecho. Por un lado se constituyó la Confederación Argentina, una irregular amalgama de 13 provincias que respondían a un gobierno con capital en Paraná. Por el otro, el Estado de Buenos Aires con intereses definidos, una más sólida posición financiera y con una relativa unidad política. Dos proyectos, dos capitales con intereses contrapuestos. Se iniciaba una etapa de casi 10 años de difícil convivencia e inestabilidad. Urquiza organizó el Estado a partir de la integración de los gobiernos provinciales al gobierno nacional, lo que le dio a las provincias una importante cuota de poder y decisión. La Confederación manejaba un presupuesto escaso, producto de la falta de recursos económicos y naturales. La zona más rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias, aisladas, desarrollaban actividades económicas destinadas a la subsistencia o a un pobre intercambio con países limítrofes. Urquiza trató de combatir la pobre situación económica de la Confederación. Firmó tratados comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Solicitó créditos al Brasil. Estimuló la inmigración, creando colonias agrícolas en las provincias del litoral para desarrollar la producción lanera y cerealera. Fomentó la enseñanza y los estudios científicos. La Confederación, por otra parte, era un proyecto necesariamente en crisis permanente porque no podía funcionar sin Buenos Aires. Curiosamente, Buenos Aires, que no era un proyecto, sí podía funcionar sin la Confederación. La Confederación es apenas un esqueleto de Estado central. Existen poderes locales, de los cuales el más fuerte es el de Urquiza. Urquiza solo puede influir a nivel nacional, influyendo sobre esos poderes, de alguna manera tratando de orientar la política de las diferentes provincias, y lo hace con relativo éxito, con éxito variado y con resultados que agudizan los problemas con Buenos Aires, porque esta política de intervención en las restantes provincias de la Confederación podía ser practicada, pero no podía ser confesada. Era necesario hallar una solución al problema de la secesión. Sin embargo, las provincias se resistían a unirse a Buenos Aires en calidad de subordinados.
Así, mientras la Confederación languidecía, Buenos Aires progresaba con un ritmo acelerado. Una moneda fuerte, aceptada en todo el territorio provincial, otorgaba garantías a los capitales extranjeros. La exportación lanera figuraba entre las primeras del mundo. ¿Qué exportábamos? Bueno, como ya dije antes, las vacas estas flacuchas, no había mucho para sacarles más que cuero y se preparaba la carne salada, el famoso tasajo. Esto cambia de manera muy importante a partir de la década de fines de los 40, 1850 y sobre todo 1860, cuando en la provincia de Buenos Aires se desarrolla una producción que va a ser realmente, va a permitirle a la economía argentina dar un paso muy grande desde el punto de vista del desarrollo productivo y de la acumulación de capital, que es la producción de lana para la exportación. Bueno, fue el momento en que se expandieron los alambrados, que se expandieron a raíz de la cría de ovejas, no de vacunos. Luego se aprovecharon, pero en realidad el impulso lo dio la cría de ovejas. El ferrocarril mismo también tuvo como primer destinatario los productores de lana de la provincia de Buenos Aires, de manera que la lana fue como el motor, la producción de lana fue el motor de la acumulación de todo ese primer periodo tan importante. Hacia 1857 se inaugura el Ferrocarril del Oeste, primer tren del país. Unía la estación del Parque, hoy Plaza Libertad, y el actual barrio de Flores. La ciudad dejaba el mote de gran aldea para transformarse lenta pero inexorablemente en la París del Plata. El proyecto de Urquiza se desmoronaba. Darle la espalda a Buenos Aires era una estrategia inviable. Los capitales extranjeros no llegaban, carecían de una moneda fuerte, el Estado no lograba nacionalizar sus instituciones. El último intento de la Confederación Argentina fue endurecer sus políticas hacia Buenos Aires. Fracasados los acuerdos de 1854 y 1855, por los cuales las provincias buscaban la reunificación, en 1857 se dictan las leyes de derechos diferenciales, que establecían ventajas a los productos que llegaban a su territorio sin pasar por Buenos Aires. La ley era una abierta provocación a los porteños. La respuesta no tardó en llegar. Un decreto del gobernador Alsina prohibía el paso por aguas porteñas de productos de la Confederación. Era una abierta guerra económica y solo faltaba encender una mecha para que todo estallara. La guerra económica entonces se dio paso a las armas. Un conflicto político en San Juan fue el puntapié para que las tropas de Buenos Aires y la Confederación se movilizaran. Los dos ejércitos se encontraron en Cepeda el 23 de octubre de 1859. Las tropas porteñas al mando de Mitre cayeron derrotadas. La victoria le daba a Urquiza una aparente capacidad negociadora. Sin embargo, mostró una actitud moderada y no entró a Buenos Aires, sino que estableció su campamento en San José de Flores. Su intención era resolver rápidamente el conflicto. Por el Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, se acordaba que Buenos Aires comprometía su ingreso a la Confederación y ésta debía aceptar las reformas que Buenos Aires le realizara a la Constitución. Finalizado el mandato de Urquiza, es electo presidente de la Confederación Santiago Derqui y como vice, Juan Esteban Pedernera. Mitre fue electo en mayo de 1860 gobernador de Buenos Aires, con Sarmiento como ministro de gobierno. Si Buenos Aires quería encabezar un proyecto hegemónico, era necesario sentar nuevas bases políticas en todo el país. Pero la Confederación no podía esperar indefinidamente la incorporación de Buenos Aires a la nación. El consenso que parecía adquirido no tenía entonces la suficiente solidez y el acuerdo se desmoronó a raíz de un conflicto menor en la provincia de San Juan. Nuevamente las fuerzas porteñas y del interior se enfrentaron, esta vez en Pavón, el 17 de septiembre de 1861. En un combate dudoso y confuso, Urquiza retiró sus tropas, aún teniendo superioridad numérica. En Pavón yo creo que simplemente Mitre ganó la batalla. Es una conclusión muy poco popular, porque quienes gustaban de pensar mal de Urquiza piensan que él decidió perder la batalla, no dando batalla, pero creo que lo que hizo Urquiza en Pavón
es parecido a lo que hizo Mitre en Cepeda, es decir, retirarse con lo que todavía tenía. Hubiera podido seguir dando batalla, no se sabe para qué, pero hubiera salido probablemente de esa batalla sin nada en que apoyarse. En cambio, de la misma manera que Mitre después de Cepeda, trató de salvar su reducto. Lamentablemente para Urquiza, el reducto de Mitre era Buenos Aires, desde donde siempre se podía volver con esperanzas de victoria a emprender la guerra, y el reducto de Urquiza no era nada más que Entre Ríos. Esta vez la victoria fue para los porteños, que extendían de este modo su dominio a todo el país. Después de Pavón, Derqui renunció a la presidencia y Pedernera se hizo cargo del gobierno. Pero en diciembre de 1861, Pedernera debió renunciar, declarando acéfalo el Poder Ejecutivo Nacional. Ante la desaparición de los poderes federales, Buenos Aires y su gobernador, Bartolomé Mitre, quedaron de hecho a cargo del Poder Nacional. En mayo de 1862 se reúne un nuevo Congreso Nacional que legitima la situación de Mitre, confirmándolo como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz. Los nuevos mandatarios asumieron en octubre de 1862 y pronto tropezaron con el primer obstáculo. El problema de la federalización de la provincia y de la residencia de las autoridades nacionales pudo resolverse transitoriamente a través de la Ley de Compromiso, por la cual los miembros del Poder Ejecutivo podrían residir en Buenos Aires hasta tanto se fijase la capital definitiva de la República. En el transcurso del debate de la ley quedaron claramente manifiestas las dos tendencias del liberalismo porteño: los nacionalistas o mitristas, llamados cocidos, continuadores de la política de Pavón, y los autonomistas, liderados por Adolfo Alsina, llamados crudos, pretendían conservar los privilegios de Buenos Aires, particularmente las rentas aduaneras. Estos nuevos partidos se representaban en realidad a la misma clase social y tenían como objetivo casi exclusivo la toma del poder para usufructuar el aparato estatal. El matadero es la carne cruda. El matambre es la carne cocida. Dos categorías fundamentales, es decir, lo cocido es lo civilizado. ¿Qué te descubro? Lo crudo es lo bárbaro en esa perspectiva. Los cocidos eran los mitristas, eran más prolijitos. Los crudos eran los hijos de los correligionarios de Adolfo Alsina. Pero en esos meses tan agitados, tanto Mitre como por otra parte sus futuros adversarios, que en aquel tiempo estaban representados por figuras más veteranas que Adolfo Alsina, su padre desde luego, pero también don Pastor Obligado, Carlos Tejedor, etc. Estaban constantemente redefiniendo sus objetivos. Creo que detrás de esos objetivos institucionales, la diferencia estaba en la existencia en Mitre, nunca abandonada, nunca renunciada, de un proyecto que era el proyecto de tener una nación argentina, y el consenso porteño de tener quizá una nación argentina, si Buenos Aires podía controlarla, y solo en esas condiciones, y no tenerla si Buenos Aires no podía controlarla. Tengo la impresión de que solo podemos empezar a hablar de un verdadero proceso de construcción del Estado después de Pavón. El proyecto de la Confederación Argentina sin duda fue muy ambicioso, porque ¿qué es lo que entraña la constitución de un Estado nacional? Tenemos que verlo como parte de un proceso de construcción social, donde simultáneamente se está desarrollando la idea, la concepción de una nación, pero al mismo tiempo se está conformando un mercado, se está conformando relaciones de producción, se están conformando esos sentimientos de nacionalidad. Por lo tanto, uno debería ver a este proceso de formación del Estado como un aspecto constitutivo del proceso de formación social.
En este periodo se produjo una creciente centralización del poder político, donde el uso de la fuerza fue determinante. El gobierno nacional se fue imponiendo a través de la violencia organizada por sobre otros poderes como el de las provincias, centralizando funciones como la recaudación impositiva, la emisión monetaria, la educación y la represión. A partir de ese momento, para aplicar el modelo económico que él quiere llevar a cabo, se ve en la necesidad de sofocar todas las protestas de aquellos que están en contra de ese modelo, por considerar que ese modelo los margina. Esto pasa normalmente en la historia argentina, ¿no es cierto? La represión militar está ligada generalmente a un modelo económico minoritario. Entonces Mitre, a partir del momento que asume el gobierno en 1862, envía expediciones al interior para reprimir. La existencia del Estado supone el control por medio del monopolio de la coerción de un territorio. El Ejército Nacional se constituye prácticamente al comienzo de la presidencia de Mitre, casi inmediatamente después de Pavón, y a partir del Ejército de Buenos Aires. Pero la capacidad de ejercer monopólicamente la coerción física no se adquiere automáticamente. Deben pasar todavía por lo menos 18 años. La verdadera institucionalización de un ejército nacional ocurrió a través de las distintas formas de enfrentamiento que debió asumir ese ejército nacional. Ese ejército implicó, por un lado, un enorme gasto público que llegó a representar en algunos años más del 50% del presupuesto ejecutado del gobierno nacional. Mitre encargó a un grupo de juristas encabezados por Dalmacio Vélez Arfiel la redacción del Código Civil y la adaptación del Código de Comercio al ámbito nacional. Se organizó la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores. Como elemento de unificación ideológica se crearon los 14 colegios nacionales y sus respectivos profesorados, uno para cada provincia. Era imposible llevar adelante la política centralizadora sin terminar con el caos fiscal y la anarquía monetaria. En algunas provincias se superponían impuestos y circulaban 3 y hasta 4 monedas diferentes. La creación de un aparato recaudador nacional fue condición necesaria para financiar las reformas que requería la concreción del programa liberal mitrista. Es recién cuando la economía da la posibilidad de obtener vía los impuestos al comercio de importación fuentes de recursos suficientes para el Estado, que el Estado puede asentarse y asegurar una autoridad efectiva. Pero eso también, por eso digo que en general estas cosas funcionan los dos lados, también hace posible la estabilidad del gobierno, y al hacer posible la estabilidad del gobierno, hace posible también el siguiente proceso de crecimiento económico tan extraordinario que tuvo el país. Y habría también que tomar en cuenta un cuarto atributo de la estatidad, es decir, de esta condición de ser Estado, que es el de la diferenciación del control por parte del Estado. Y esto supone básicamente dos cosas. Supone, por una parte, la capacidad de extraer recursos de la sociedad de una manera estable, de una manera previsible. Y el otro aspecto de esta diferenciación del control es la creación de un aparato institucional, lo que hoy llamaríamos la burocracia. Este proceso de construcción del Estado implicó, entre otras cosas, la capacidad de obtener financiamiento externo para encarar obras públicas que hasta ese momento el país no podía encarar. Y ahí está, me parece, la habilidad política de Bartolomé Mitre de entender que no hay posibilidad de viabilidad de construcción de un nuevo Estado si no es reconstruyendo una estructura política administrativa que al mismo tiempo sea un mercado mucho más amplio, sino es mediante la reconstrucción de los límites del antiguo virreinato del Río de la Plata, o por lo menos de lo que quedó de él después de las 3 grandes secesiones de Paraguay, Bolivia y Uruguay.
Me parece que cuando este problema se resuelve, el único que queda de envergadura por acordar es cómo distribuir las cuotas de poder que se van a repartir entre los grupos partícipes del pacto de dominación oligárquico. En 1862, el gobierno de Mitre otorga a un consorcio británico la construcción del ferrocarril Córdoba-Rosario. El convenio, altamente favorable a la empresa constructora, incluía condiciones a destacar. El Estado se hacía cargo de la compra de las tierras, la construcción de las estaciones y garantizaba a la empresa una ganancia mínima anual del 7%. La empresa recibía una legua de terreno a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y de derechos de importación. El ministro del Interior declaró: "Este contrato es un modelo para las generaciones futuras". A diferencia del modelo norteamericano, que consideraba tan importante al transporte cargas como al de pasajeros y la conexión entre las distintas regiones del país, acorde al proyecto económico de mercado interno, el diseño implementado en nuestro país privilegiaba el transporte de cargas a fin de ser concentradas en el puerto de Buenos Aires para su posterior exportación. La comunicación regional prácticamente no existía. El trazado de la línea ferroviaria se irá constituyendo en un verdadero gráfico del modelo agroexportador. Durante su mandato, Mitre fue urdiendo una política de alianzas con los sectores conservadores del interior, buscando subordinar a las provincias a los intereses porteños. Esta política provocó levantamientos armados, como el de los montoneros acaudillados por el riojano Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, en 1863, que culminarán en violentas acciones represivas por parte del Ejército Nacional. Se producen represiones muy terribles en todo el noroeste, porque la montonera derrotada vuelve a aparecer y vuelve a ser derrotada y perseguida y hostigada. Una de las cosas los asesinatos más importantes de ese momento es el del Chacho. El Chacho pacta una paz y inmediatamente que se desarma para el acuerdo de paz es lanceado y después degollado. La guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a los intereses británicos de acabar con un modelo autónomo de desarrollo que podía devenir en un mal ejemplo para el resto de América Latina, que a los objetivos de unificación nacional y defensa del territorio proclamados por Mitre. Puede decirse que el Paraguay era, hacia 1860 y tantos, quizá el país que estaba a la cabeza del progreso en América Latina. Justamente por esto, tanto el Imperio del Brasil como la Argentina de Mitre, funcionando, digamos, como brazos extendidos del Imperio Británico, tenía que llevar a cabo el genocidio tremendo de la Guerra de la Triple Alianza, donde en el Paraguay, después de varios años de lucha, quedaron prácticamente nada más que muy viejos o muy chicos. El propio Mitre declaraba: "En la Guerra del Paraguay ha triunfado no solo la República Argentina, sino también los grandes principios del libre cambio. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su campaña, podrá el comercio ver inscripto en sus banderas victoriosas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado". La impopularidad de la Guerra de la Triple Alianza, llamada de la Triple Infamia por Alberdi, sumada a los tradicionales conflictos generados por la hegemonía porteña, provocaron levantamientos en Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis. Las más importantes de las oposiciones al modelo político de hegemonía de Buenos Aires, que es la insubordinación, las montoneras del Chacho Peñalosa y de Felipe Varela, sobre todo la de Felipe Varela, se hace sobre la base de reconocer el liderazgo de Urquiza, primero, que es el primer capitalista en términos de poderío económico que existe en Argentina de esos años, y por el otro, en no poner en cuestionamiento el modelo económico. Creo que tanto el Chacho como Varela actúan como una especie de agentes provocadores de Urquiza. Es decir, ellos están tratando de crear una situación que le haga necesario a Urquiza pronunciarse. Y Urquiza está dispuesto a todo menos a pronunciarse. Al mismo tiempo, Urquiza tiene una posición muy peculiar, porque diríamos el capital político que el Chacho y Varela tratan de usar militarmente es
el capital que él quiere usar políticamente. Y Urquiza sabe que si se le da tiempo y si se le permite que el país se normalice un poco, sus partidarios pueden ganar provincia tras provincia. Y su problema es realmente cómo transformar a una fuerza potencialmente revolucionaria, decidida a una ofensiva cuyo resultado es necesariamente catastrófico, en una fuerza política decidida a una táctica de erosión lenta. Y ese problema nunca lo resolvió. En 1866, un grupo de estancieros había fundado la Sociedad Rural Argentina. José Martínez de Hoz será su primer presidente. Entonces, acá hay una figura que no la menciono, pero es obvio que ahí está, que me parece que no estuvo al alcance de los tiempos, aunque reconozco sus calidades de historiador y de escritor y de hombre político, pero pienso que, bueno, que fue un trágico error, ¿no? La guerra del Paraguay y la irresolución de su finalidad, y fue un impedimento muy grande que hizo que después todas las cosas se hicieran más bien mal que bien, ¿no? Para las elecciones de 1868, Mitre apoyó tácitamente la candidatura de Sarmiento, que se encontraba en los Estados Unidos ocupando un cargo diplomático. Él lo que va haciendo con sus trabajos y su correspondencia es acumular capital político, porque él ya está pensando, y lo dice explícitamente en el viaje, que él quiere ser presidente de la República. Tanto es así que una de las partes más insólitas es una especie de delirio casi poemático, donde le escribe, escribiéndole a Adolfo Alsina, dice: si Dios me diera un país para organizarlo, y hace todo un poema a lo Whitman, el poderío. Al final introduce cierta ironía. Me parece muy importante por esto, porque ahí es el delirio de un burgués en un momento de posibilidades de la burguesía. Creo que, diríamos, se manejó bastante bien y le quedaban grande en el sentido de que la burguesía argentina, o diríamos las clases propietarias, no estaban dispuestas a casarse con ningún programa ideológicamente justificado que pusiera en riesgo nada que le parecía importante. Pero eso, debo decir que la burguesía argentina no se diferencia de ninguna otra. Las burguesías que pierden esa virtud suelen durar poco. Tras fraudulentas elecciones, asumió la presidencia Domingo Faustino Sarmiento en 1868. Sarmiento sostuvo la política mitrista con el interior y continuó la guerra con el Paraguay. Su acción de gobierno estuvo directamente relacionada con la frase utilizada como subtítulo de su obra Facundo: civilización y barbarie. Obsesionado por difundir lo que a su entender significaba civilización, desarrolló una amplia labor educativa y cultural, triplicando el número de alumnos, creando 800 escuelas y fundando las escuelas normales de formación de docentes. Sarmiento fue uno de los primeros integrantes de la élite en valorar la difusión de la educación como una garantía de continuidad del sistema. Veía en la educación un medio privilegiado de transmisión de los valores tradicionales, el culto a la obediencia, el respeto a la autoridad y la uniformidad de pensamiento. Sobre todo, si seguimos con Sarmiento, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Que él llega a ser teniente general de la nación. A él siempre lo conmovieron los títulos. De casero se disfrazó de, creo que de teniente coronel, y va ascendiendo y exigiendo, solicitando y exigiendo nuevamente los ascensos. Es el fundador de la escuela militar y de la escuela naval, es decir, todo el broche de oro, digamos, de toda la concepción burguesa victoriana. E incluso escribe los reglamentos que están, del colegio militar y de la escuela naval, cargados de un autoritarismo fenomenal. Lo que no quiere decir de ninguna manera que uno lo esté desdeñando, no que desdeñando, simplemente es el burgués más sistemático
de toda la colección de burgueses victorianos de este país. Las medidas de Sarmiento crearon o recrearon la nueva nación en marcha, ¿no? Aún su amor por lucir charreteras y organizar el ejército es una cuestión de los tiempos, ¿no? Frente a lo que había pasado con la Guerra del Paraguay, en donde el reclutamiento había sido tan avieso y tan dramático, darles estudio y organización al ejército y a la marina, sobre todo, me pareció sensacional. Y este amor por el poder era una adhesión a los símbolos, ¿no? Frente a la falta de mano de obra, el gobierno fomentó la inmigración, basado en el eslogan de Alberdi, gobernar es poblar. En 1869 apareció La Prensa, fundada por José Cepaz, y en 1870, La Nación, dirigida por Bartolomé Mitre. Sarmiento reanudó las relaciones cordiales con Urquiza, reelegido gobernador de Entre Ríos. Para tomar un ejemplo contemporáneo, Urquiza, lo que diríamos, no Mitre, que era un hombre sensato, sino los porteños extremos querían de Urquiza, es más o menos lo que ahora Netanyahu quiere de Arafat. Es decir, que les diga a los palestinos que se las aguanten todas y al mismo tiempo que entregue a cualquiera que trate de salirse de madre. Y ese era un papel imposible, en que Urquiza terminó efectivamente por morir, porque él murió de eso, básicamente, de que finalmente sus seguidores no sabían si era su jefe o si era su entregador. El caudillo Ricardo López Jordán acusó a Urquiza de entregarse a los porteños y encabezó una rebelión que culminó el 11 de abril con el asesinato del gobernador. En 1870 las tropas aliadas lograron tomar Asunción, poniendo fin a la guerra. El Paraguay había quedado destrozado, diezmada su población y arrasado su territorio. El regreso de las tropas trajo a Buenos Aires, en 1871, una terrible epidemia de fiebre amarilla, contraída por los soldados en la guerra. La peste dejó un saldo de 13.000 muertos e hizo emigrar a las familias oligárquicas hacia el norte de la ciudad, abandonando sus amplias casonas en el sur. Ese mismo año fue promulgado el Código Civil, redactado por Vélez Sarsfield, que legalizaba el latifundio y favorecía a los grandes propietarios. La crisis económica de 1873 se manifestó en Argentina como un reflejo de la crisis internacional, dando cuenta de la creciente incorporación del país al mercado mundial. La clase dirigente argentina había tomado el hábito de solicitar préstamos de divisas al exterior, derrochando esa utilidad que debió haber sido utilizada para llevar a cabo una industrialización en serio, que debía haber llegado hasta la industria pesada para constituir al país en un gran país, en todo caso siguiendo el ejemplo proteccionista que estaba verificando la burguesía industrial norteamericana, y que aquí se hizo completamente al revés, subordinándose cultural, económica y políticamente a la órbita inglesa. Muy frecuentemente los fondos obtenidos no se aplicaban a los fines para los que habían sido solicitados. Esta conducta irresponsable generaba el sueño de una falsa prosperidad del que éramos despertados por los países centrales, en los momentos de crisis cuando suspendían los créditos e inversiones y bajaban arbitrariamente los precios de nuestras materias primas. Las consecuencias de esta primera crisis fueron quiebras, devaluación de la moneda, reducción de los salarios de los empleados públicos, disminución de la inmigración y desocupación. Como efecto positivo puede mencionarse la aparición dentro de la oligarquía de un minoritario grupo proteccionista que pretendió fomentar la industria nacional. Lamentablemente carecerían de firmes convicciones, ya que superada la crisis, retomaron su apoyo al modelo agroexportador. En 1874, y con este panorama socioeconómico, en elecciones calificadas por Mitre como fraudulentas, fue electo presidente otro hombre del interior, el tucumano Nicolás Avellaneda. El mitrismo, derrotado en los comicios, fracasó en su intento de dar un golpe de Estado. Concluida la revuelta, Avellaneda aplicó una política de conciliación, sancionando una ley de amnistía e incorporó a su gabinete a miembros de la oposición mitrista. En 1876, la ley de inmigración, conocida como Ley Avellaneda,
aparecía como una promesa interesante de tierras y trabajo para los campesinos europeos. Avellaneda enfrentó los efectos perdurables de la grave crisis económica con medidas extremas como la disminución del presupuesto, suspensión de la convertibilidad del papel moneda a oro, la rebaja de sueldos y los despidos de empleados públicos. Decía en 1877: los tenedores de bonos argentinos deben a la verdad reposar tranquilos. La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero no tiene sino un honor y un crédito, como solo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. A partir de 1876 llegan al país los primeros barcos frigoríficos. Esto modificaba notablemente el panorama de las exportaciones argentinas e incrementaba el valor del ganado. El gobierno de Avellaneda, a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, impulsó una campaña al desierto para extender la línea de frontera hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. El plan de Alsina era levantar poblados y fortines, tender líneas telegráficas y cavar un gran foso conocido como la Zanja de Alsina, con el fin de evitar que los indios se llevaran consigo el ganado capturado. Antes de poder concretar del todo su proyecto, Alsina muere y fue reemplazado por el joven general Julio Argentino Roca, quien aplicará un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El éxito obtenido en la llamada conquista del desierto, llevada a cabo entre 1878 y 1879, prestigió frente a la clase dirigente la figura de Roca y significó la apropiación por el Estado Nacional de millones de hectáreas que serán distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder. La campaña fue un verdadero genocidio en el que fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo serviles unas 20.000 personas. Significó además una gran pérdida para la identidad cultural nacional. Al finalizar su presidencia, Avellaneda envió al Parlamento un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires con la intención de poner fin a la histórica disputa por la residencia de las autoridades nacionales, que estaban de hecho sometidas a la autoridad y jurisdicción del gobernador de la provincia de Buenos Aires. El proyecto provocó la reacción del gobernador Carlos Tejedor, quien se sublevó contra las autoridades nacionales en tanto se llevaban a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a la fórmula Roca-Madero, partidarios de la federalización. El presidente Avellaneda abandonó la ciudad e instaló el gobierno en el vecino pueblo de Belgrano. Buenos Aires fue sitiada y Tejedor debió renunciar. En el 80 se logra parar mínimamente el esqueleto del Estado, ¿no? Como un potrillo que nace y se para, ¿no es cierto? Uno sabe que va a llegar a ser un caballo, pero todavía le falta, ¿no es cierto? En realidad lo que se logró, no es que lo supieran en ese momento, pero a la larga se descubrió que habían logrado reprimir la posibilidad de que las provincias discutieran por las armas la hegemonía del Estado, ¿no? La pacificación, la paz, ¿no? De ahí en más la construcción del Estado es un proceso larguísimo. Finalmente, en agosto de 1880, la Legislatura Nacional declaró disuelto al cuerpo legislativo bonaerense y sancionó la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires fue declarada capital federal de la República Argentina. Las autoridades provinciales continuarían residiendo en Buenos Aires hasta tanto se construya la nueva capital de la provincia, La Plata, que será inaugurada años más tarde. La guerra civil había durado casi 70 años. Habían fracasado uno a uno los intentos de oponerse al poder de Buenos Aires. La aduana, el puerto y los productos británicos contribuyeron tanto o más que las tropas a imponer el modelo agroexportador. El país estaba pacificado. Los indios habían dejado de ser una amenaza. Los gauchos se habían transformado en peones de estancia. Y los últimos montoneros fueron derrotados. Todo parecía indicar que el general Julio Argentino Roca y los hombres del 80 podrían gobernar esta Argentina moderna, sin oposiciones, bajo el sugestivo lema Paz y Administración.